ni se va a enterar de qué pasó. En cuanto nos den la tutela, la escritura ya es nuestra. Me quedé parada a medio escalón del porche con un pie todavía en el primer peldaño. La puerta de malla rechinaba suave con el viento y las voces, la de Renan y la de Marisol, se colaban claritas por la ventana entreabierta del comedor. Marisol soltó una risita corta, filosa, de esas que dicen pobrecita. Todavía cree que andamos bien jodidos. Bendita sea. No me moví. Las llaves se me clavaban frías en la palma. Ahí parada con los zapatos todavía polvorientos del estacionamiento del notario y el sobre asomando apenas de mi bolsa. Iba entrando sonriente. Iba a contarles la noticia. Iba a compartir. Calvino había muerto. Eso sí lo esperaba. Llevaba tiempo apagándose terco como mula, negándose al tratamiento. Pero lo que vino después, no. Me dejó todo. Una casa de 2 pisos junto al lago, escondida entre pinos en Valle de Bravo, y una huerta de manzanos que todavía da fruta en su temporada. Hacía más de 10 años que no lo veía. Últimamente anda distraída, decía Renan del otro lado de la ventana. Se le olvida qué día es. No va a costar trabajo. Me di la vuelta antes de oír más. La grava crujió bajo mis pasos mientras retrocedía despacito como quien se aleja de un choque sin mirar atrás. Llegué al borde del camino antes de poder respirar hondo. No lloré, no llamé a nadie. Me metí al coche, el sobre todavía sellado a mi lado, y me quedé mirando la carretera como si me fuera a decir qué hacer. El nombre de Calvino seguía ahí, en tinta fresca, en los papeles legales. El mío también, solo, sin cofirma, sin nada compartido. Solo yo. Yo creía que la claridad llegaba como el amanecer suavecita paciente, pero a veces se estrella por una ventana donde nunca quisiste espiar. Esa misma noche, cuando por fin entré a la casa, Marisol estaba en la estufa. Renan sentado a la mesa escroleando el celular. Me miraron como si nada hubiera pasado, como si nada se hubiera dicho. Sonreí tranquila, puse la tetera y dejé que el silencio hablara. Esa noche no dije ni pío. El agua hirvió como siempre. Las tazas chocaron. Marisol preguntó si quería manzanilla o hierbabuena y le dije que ya me había hecho la mía. Renan comentó algo del perro del vecino que no paraba de ladrar. Asentí, revolví mi té y me senté frente a ellos como cualquier otra noche. Ni cuenta se dieron del cambio. Esa es la magia de la rutina, es como camuflaje. Te metes en el ritmo del día y nadie se detiene a preguntar qué traes en la cabeza. Sobre todo cuando ya no te ven como alguien que tiene pensamientos que valgan la pena preguntar. Hablaron de la hermana de Marisol, que quería que se llevaran a la niña el fin de semana otra vez. Por supuesto yo iba a ayudar. Siempre lo hacía. Yo era la que iba por el mandado, la que pasaba por la farmacia, la que se fijaba si faltaban bolsas de basura o si el filtro del aire ya estaba para cambiar. Renan se había hecho cargo de pagar el internet para que fuera más fácil, pero yo seguía pagando el agua, la luz y el predial. De algún modo todo seguía a mi nombre. De algún modo yo era la que mantenía la refri llena. Después de la cena dije que estaba cansada. La mentira salió redondita. Me fui a mi cuarto, dejé la puerta casi cerrada y me senté en la orilla de la cama, horas repitiéndome su voz. Ni se va a enterar de qué pasó. Pensaban que yo era blanda. Tal vez lo había sido. Las luces del pasillo se apagaron como a las 11. Se oía la tele bajita en la sala y la risa de Marisol detrás de algo que dijo Renan. Metí el pulgar en el borde del sobre legal en mi buró y lo empujé más adentro del cajón. Por la mañana, Marisol tocó suavecito a mi puerta. «Buenos días. Te traje tus vitaminas. ¿Te hago tu té?» «No, gracias», dije ya vestida. «Ya lo tengo». Parpadeó un segundo de más. Ahí supe que me estaban midiendo.
observando. Les sonreí como siempre y pasé de largo. Si ellos estaban actuando un papel, yo también, y pensaba hacerlo mejor. Al día siguiente, me fui 1 hora al norte rumbo a Malinalco. Le dije a Renan que tenía un mandado. Sonreí como si no fuera nada y vi cómo apenas levantó la cabeza de la laptop. Marisol quitaba migajas de la mesa, ya en altavoz, hablando de tapiz para el cuarto del bebé. Ninguno preguntó a dónde iba. Dahlia Kearns todavía vivía arriba de su antigua oficina, aunque la placa de latón ahora decía jubilada. Hacía años que no la veía, pero abrió como si hubiéramos hablado la semana pasada. Me miró una vez y dijo: «Siéntate, cuéntame». Le conté todo. No toda mi vida, pero sí lo del porche, la ventana, esa frase. Su cara no cambió mucho mientras hablaba, pero cuando terminé, se levantó, abrió el archivero y sacó un montón de formas, como si hubiera estado esperando ese día. «No tienes que pelear a gritos», me dijo. «Tienes que moverte primero». Pasamos las siguientes 2 horas deshaciendo el daño callado que yo había permitido. Canceló el poder notarial de Renan, abrí una cuenta nueva sola y transferí lo que había en la compartida que usábamos hacía años. Pusimos la casa del lago y la huerta en un fideicomiso temporal con ella como fiduciaria interina hasta que pasara la tormenta. Firmé sin dudar. Antes de irme, sacó de su escritorio un aparatito negro chiquito como llavero de coche. «Llévalo contigo», dijo. «No necesitas discutir, solo escucha. Deja que te den las pruebas ellos mismos». Asentí, lo guardé en el bolsillo del abrigo y salí al frío con las llaves más firmes en la mano. Al llegar a casa, las luces estaban prendidas. Marisol picaba algo en la cocina. Renan tenía la tele bajita. «¿Cómo te fue el mandado?», preguntó. Sonreí y colgué el abrigo. «De pelos como siempre». No notó el cambio en mi voz. No vio lo quieta que me había vuelto. Me serví un vaso de agua, doblé el trapo de cocina por la mitad y esperé. Empecé chiquito. Una mañana olvidé dónde dejé el celular y le pregunté a Marisol si lo había visto. Lo había metido a propósito debajo del cojín del sillón. Esa noche conté la anécdota de mi primer año en la oficina de abogados 2 veces. Una en la cena, otra 1 hora después, palabra por palabra. Renan levantó la vista. Marisol ni disimuló la sonrisita. Al tercer día ya me miraba como si fuera un rompecabezas que ya había armado. Me preguntó si necesitaba ayuda con mi pastillero. Sugirió ponerle etiquetas a los cajones de la cocina. Esa noche pasé por el cuarto de visitas mientras hablaba bajito por teléfono. «Se le va más cada semana», decía. «El doctor dice que con la evaluación ya alcanza para meter la solicitud». Hubo una pausa. Bajó más la voz. «Él lo puede acelerar. Tenemos que poner la cita en los próximos 10 días». Retrocedí por el pasillo con el corazón tranquilo. No necesitaba oír más. A la mañana siguiente, Renan lo sacó mientras desayunábamos. «Oye, mamá», dijo como si nada, «te saqué una cita de rutina con el doctor Lerma. Nada más un chequeo cognitivo rápido, dicen que a tu edad lo recomiendan». Sonrió al decirlo, como si fuera por cariño. «Claro», dije dejando el tenedor. «Suena razonable». Se ofreció a llevarme. Asentí. Más tarde, mientras doblaba la ropa, metí la grabadora del abrigo al bolsillo interior de un suéter que no usaba hacía meses. Quedó pegadita a la costura ligera y muda. El día de la cita me vestí sencillo. Zapatos cómodos, sin joyas. Quería verme exactamente como ellos me imaginaban, cansada, simple, de acuerdo con todo. Marisol me dio mi bolsa en la puerta y dijo: «Déjanos encargarnos de todo, ¿sí?». Le di una cabezada agradecida, como alguien demasiado suave para darse cuenta. En el asiento del copiloto miré por la ventana y los dejé creer que ellos mandaban. Pero en mi regazo mi mano descansaba suave sobre la grabadora, esperando el momento en que cruzaran la raya. La consulta estaba en la parte de atrás de una casa antigua,
convertida en oficina, sin recepcionista, sin sala de espera, solo un olor leve a tinta de impresora y cera para muebles. Renan llenaba un portapapeles en la mesa de la entrada, mientras Marisol se acomodaba la blusa y sonreía a la puerta cerrada. Yo me quedé con el suéter abotonado y la bolsa en las piernas, los dedos firmes alrededor de la grabadora escondida adentro. Ya sabía qué era esto. El doctor Lerma era más joven de lo que esperaba. 40 y tantos, con esa voz demasiado suave de quien está acostumbrado a pasar por encima de preguntas difíciles. Me saludó con una sonrisa ensayada y un apretón breve pero firme. Corina, nomás quiero ver cómo andan las cosas, dijo. Nada muy formal. Preguntó qué día era. ¿Qué estación? ¿Quién era el presidente actual? Contesté todo sin problema. Pero cuando preguntó qué había desayunado hacía 2 días, fingí dudar. Antes de que hablara, Marisol se inclinó. Últimamente se le olvida más seguido, dijo con mirada compasiva hacia mí. Es demasiado orgullosa para admitirlo. El doctor asintió como si eso confirmara algo. La semana pasada se perdió en la tienda, agregó Renan. Estuvo 10 minutos en el mismo pasillo. Tuve que ir a buscarla. Eso nunca pasó. Sonreí apenas y no dije nada. El doctor Lerma garabateó en su libreta. Sus ojos iban de mí a ellos, pero más a ellos. Las preguntas se volvieron más vagas abiertas. Reconocí la jugada a hacer que parezca casual adormecer al que contesta. Lo había visto 1000 veces en la oficina de abogados. Así es como la gente firma cosas que no entiende. Después de 20 minutos, se levantó y me agradeció por venir. Eso fue todo. Salimos al sol. Renan me abrió la puerta del coche. Al subir, vi la esquina de una carpeta manila bajo su brazo. La mano de Marisol descansó un segundo en su espalda como si hubieran pasado una prueba chiquita. El camino de regreso fue callado. Renan tarareaba bajito con la radio. Marisol scrolleaba el celular. Yo me quedé quieta, mirando la carretera, dejando que la grabadora se calentara contra mis costillas. Ya casi era hora de dejar de actuar. Pero todavía no del todo. El aire de la casa cambió después de la cita. Renan se puso demasiado suave, como si yo pudiera romperme si hablaba rápido. Marisol rondaba. Empezó a decir las cosas como recordatorios. ¿Ya tomaste tus pastillas de la mañana? ¿Te lleno el té? Como si me estuviera resbalando despacito a la confusión y necesitaran guiarme para no caerme. Una mañana la encontré organizando mis medicinas en recipientes con etiquetas. No se lo pedí. Sonrió radiante. «No más para que no se te vaya nada», dijo. No protesté. Solo moví los recipientes cuando salió del cuarto. Lo que más me ponía los nervios de punta eran las cosas calladas. El historial de llamadas de mi celular estaba borrado. Los correos que dejé sin leer, marcados como abiertos. Una libretita que guardaba en el cajón de la cocina, donde anotaba la lista del mandado y fechas, desapareció. Y mi chequera, que siempre estaba detrás del tercer panel de mi escritorio, ya no estaba. No pregunté por nada. Lo anoté todo en una carpeta y actualicé a Dalia esa tarde. No sonó sorprendida. Le mandé las últimas grabaciones. Me dijo que ya estábamos cerca. «Están armando su expediente», dijo. «Déjalos. Vamos a asegurarnos de que sea el de ellos el que se caiga». El plan ya era claro: dejar que la solicitud de tutela avanzara lo justo para documentar fraude, presión y manipulación médica. Dejar que presentaran sus pruebas, porque eso sería lo que los hundiría. Dejé de empezar conversaciones. Los dejé llenar el silencio, moldear la historia. No firmé nada. Marisol empezó a imprimir cosas por las noches, horarios, listas, notas que decía que ayudarían a hacer las rutinas más fáciles. Alcancé a ver una que decía señales de deterioro cognitivo. Otra era una hoja de cálculo titulada Línea del tiempo. Cambios de humor. Estaba preparando su caso.
Algunas noches pillaba a Renan mirándome desde el pasillo, como esperando que tropezara, como si necesitara un error mío para sentirse con razón. Yo aguanté firme, sonreí en el desayuno, tomé mi té sin azúcar, y cuando Marisol dejó un nuevo pastillero en mi buró con colores y etiquetas semana 3, nomás apagué la lámpara y me dormí. Pensaban que me tenían acorralada, pero la puerta que estaban cerrando no era la mía. Renan me contó de la visita en el desayuno. Esperó a que estuviera a medio sorbo. Va a venir una trabajadora social el próximo martes, dijo como si nada. Nada grave, nomás una visita de rutina, para checar cómo andas. Claro, dije. Nomás para platicar. Sonrió de lo fácil que fue. Esa noche llamé a Dalia desde el porche de atrás. Ya lo sabía. El investigador del condado estaba avisado. Solo tenía que mantenerme firme y dejar que la escena se armara. Mantuve la grabadora cargada y cerca. Llegó el martes. Me senté en el cuarto de Sol con un libro en las piernas. El cielo estaba limpio, demasiado limpio para lo que venía. La trabajadora social llegó puntual. Joven, postura neutral, poco mayor que Renan. Se presentó con cada uno con sonrisa profesional y clipboard en mano. Sus ojos recorrieron el cuarto, deteniéndose un segundo en la mano de Marisol sobre la mía. Renan tomó la palabra. Gracias por venir. Nomás tenemos unas preocupaciones. Olvidos de memoria sobre todo. Algo de confusión. Marisol se inclinó, voz suave. Se le olvidan los nombres. Repite historias. Se desorienta. Ha sido difícil. Miré a la trabajadora y le devolví la mirada. Siempre ha sido bien independiente, agregó Renan. Por eso es más duro hablar de esto. La mujer se volvió hacia mí. ¿Y cómo se siente usted, Corina? Sonreí suave. Un poco harta de que me observen como si fuera un bicho raro, dije despacio. Pero por lo demás bien. Su pluma se detuvo un instante. ¿Me puede decir qué día es hoy? Martes, dije. 12. ¿Y dónde estamos ahorita? En mi casa, respondí. Al menos por ahora. Vi que miró rápido a Renan, luego a mí. Hizo unas preguntas más. Contesté con cuidado. Sin prisa, sin ganas de probar nada, pero firme. No necesitaba demostrar. A mitad de la plática, preguntó si yo manejaba mis medicinas. Sí, dije. Ella cree que sí, interrumpió Marisol con risita ligera. Pero a veces tenemos que meter mano. Ahí lo vi solo un movimiento de su pluma, un cambio sutil en la postura. Algo anotado. La plática terminó educada. Nos agradeció el tiempo. Renan la acompañó a la puerta. Yo me quedé donde estaba mirando el espacio que dejó con la grabadora todavía grabando. Esa noche la casa estaba callada, de esa quietud que se pone cuando la gente cree que ya ganó. Renan y Marisol en su cuarto. Se oía el zumbido suave de su tele amortiguado por la puerta. Pasé por su recámara por el pasillo y entré a la oficinita que Renan usaba cerca del cuarto de lavado. La puerta no estaba con llave. La luz de la impresora parpadeaba en la esquina. En el escritorio había un montón de papeles bien ordenados grapados en la esquina. Reconocí el formato antes de leer una palabra. Encabezado, solicitud de tutela para adulto. Presentación resumida. Mi nombre aparecía 4 veces antes de terminar el segundo párrafo. En la página 3 encontré la frase bienes de interés propiedad residencial junto al lago parcela agrícola huerta activa. Ambos sujetos a liquidación futura una vez aprobada. Ni siquiera esperaron. No había firmas aún, solo borradores. Pero era suficiente. Más que suficiente. No lloré, no rompí nada. Volví a mi cuarto, me puse el abrigo grueso y agarré mi bolsa sin hacer ruido. Salí al frío y ni me molesté en cerrar la puerta despacio. Manejé directo al destacamento donde Dalia ya estaba con un oficial del condado con quien habíamos hablado semanas atrás. Entregué la carpeta, todas las grabaciones, todos los registros, todas las fechas.
Revisamos los documentos juntos, cotejando declaraciones con horarios. Ella ya tenía todo listo. Cuando firmé la última declaración jurada, casi era medianoche. Van a tratar de apurarlo, dijo Dalia, sellando el sobre. Pero esto lo paré en seco. Asentí una vez. Mis manos no temblaban. El oficial me agradeció la cooperación. No contesté. Ya no había nada que explicar. En el camino de regreso dejé que el silencio me acompañara. Pero esta vez no pesaba. Era el sonido de algo terminado. Cuando doblé la esquina hacia nuestra calle, las luces de la casa seguían prendidas. Estacioné despacio, subí los escalones y abrí la puerta. Nadie notó que me había ido. Nadie preguntó dónde estuve. Así que me fui a la cama y esperé la mañana. Estaban en la cocina cuando tocaron viernes por la mañana, el sol apenas entrando por las ventanas. Renan abrió todavía en pantuflas, Marisol atrás con su café en la mano. 2 funcionarios parados en el porche, tranquilos, directos. Uno entregó el sobre. El otro preguntó si entendían lo que recibían. Renan leyó las primeras líneas y se puso blanco. Marisol preguntó, ¿es un error? No lo era. La solicitud de tutela fue negada oficialmente. Una investigación por intento de coacción y fraude ya estaba en marcha. Su acceso a cualquier cuenta con mi nombre revocado. Todos los poderes anteriores anulados 2 semanas atrás. Todo en movimiento, callado, legal y reversible. Me quedé sentada a la mesa de la cocina y lo vi pasar sin moverme. Cuando la puerta se cerró detrás de los funcionarios, Renan me miró como si viera a una desconocida. «Tú planeaste esto», dijo. «No», dije tranquila. «Me protegí». Marisol dio un paso adelante, voz ligera e insegura. «Nomás estábamos preocupados, Corina. No queríamos que llegara tan lejos». No le contesté directo. Me paré y puse un sobre en la mesa. Adentro iba copia de la escritura de la Casa del Lago y una carta corta confirmando el fin de mis lazos financieros con esa dirección. «Me voy a mudar a más tardar la próxima semana», dije. «Esta casa nunca fue de ustedes». Renan abrió la boca, pero no salió nada. Marisol intentó otra vez más suave. «Podemos hablarlo». Negé con la cabeza. Ya dije todo lo que tenía que decir. Agarré mi bolsa y caminé hacia el pasillo. Me detuve un segundo, lo justo para verlos a los dos todavía congelados, todavía esperando a la versión de mí, que pensaban se quedaría suave para siempre. «Cuídense mucho», dije. «Eso es lo que mejor saben hacer». Ninguno me siguió. Nadie gritó mi nombre. Cerré la puerta de mi cuarto y empecé a doblar mis suéteres en pilas ordenadas. No había mucho que llevar, solo lo que era mío, solo lo que todavía sentía que me pertenecía. Me mudé un lunes. La casa junto al lago estaba más fría de lo que recordaba, pero el aire se sentía más limpio. Los manzanos, todavía pelones en esa época del año, formaban fila al borde de la propiedad como testigos callados. El cuidador que contraté, Jesús, 30 y tantos, atento pero discreto, había mantenido todo en orden. Venía 2 veces por semana y nunca se quedaba mucho. Lo justo para que no se congelaran las tuberías y las cercas se mantuvieran derechas. La mayoría de las mañanas me sentaba junto a la ventana del oriente con un libro. Algunos días leía, otros solo veía cómo cambiaba la luz sobre el agua. No necesitaba mucho más. No cambié mi número. Una parte de mí pensó en hacerlo, pero no llegó ninguna llamada. Ni de Renan, ni de Marisol, ni por error. Ya no estaba enojada, solo vacía en los lugares donde antes vivía la esperanza. En mi escritorio, en el cuartito de atrás, que convertí en oficina, guardaba una sola carpeta. La etiqueté con mi letra preparación, por si vuelven a intentar. Adentro estaban copias de todas las grabaciones, las formas legales, las cartas notariadas. La línea del tiempo que armó Dalia. La mayoría de los días se quedaba intacta. No necesitaba abrirla, pero tampoco la escondí.
A veces la miraba como se revisa 2 veces la cerradura antes de dormir, lo justo para recordar. Cocinaba comidas sencillas. Pagaba mis cuentas a tiempo. Dejaba que el silencio se quedara aunque doliera. El lago nunca me contestaba, pero tampoco me mentía nunca. Era suficiente. No paz exactamente, pero algo lo bastante parecido como para valer. Una noche, cuando el viento subió entre los árboles, salí al porche y vi cómo se hacía de noche, sin faros, sin visitas, sin voz gritando entre los pinos, y por primera vez en mucho tiempo no esperé ninguna.